Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto os digo, ya ve, cuando dice por tanto, ya viene de un contexto, ya viene de un acontecimiento. Amén. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tome su lugar. Quiero tratar de establecer primero, antes de entrar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, establecer con claridad lo que Jesús estableció en el versículo 31. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado ¿a quién? A los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Cuando alguien peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. ¿Está claro esto? Es importante decir esto para que usted ya vaya bien listo y preparado para el siguiente. Todo pecado y blasfemia es perdonado a los hombres. ¿Por quién? Por Dios. Cuando un ser humano peca, ¿peca contra quién? Contra Dios. Cuando un ser humano blasfema, ¿blasfema contra quién? Contra Dios. Pero dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en inglés dice Holy Ghost, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le será ¿qué? Perdonada. Algo que quiero esclarecer antes de entrar a esto es que tenemos que hacer una aclaración de la diferencia. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cuál es la diferencia que Él establece entre cualquiera, dice, que peque y blasfeme, será que o se les serán perdonado? O sea, hace una diferencia Jesús entre el pecado y la ¿qué? Y la blasfemia. No que la blasfemia no sea pecado, la blasfemia también es pecado, a diferencia que la blasfemia, en este contexto del que Jesús está hablando, representa, mi amado hermano, la forma más extrema o la forma más alta o grande en cuanto a pecado se refiere. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se dice que alguien peca, ¿a qué se refiere la palabra del Señor? Está pecando ya sea con la mente, está pecando con el corazón, con pensamientos, pero también con acciones. Amén. Pero cuando alguien se dice que blasfemó contra Dios, mis amados hermanos, entonces está representando un rechazo consciente de Dios. En otras palabras, usted ve un vecino, un familiar que de repente está peleándose, está gritando, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque no está amando a su prójimo, sea quien sea. Pero cuando hablamos de blasfemia, es una denunciación o es un rechazo directo a lo de Dios. Se lo voy a poner más claro, como ilustración. Alguien viene y por ignorancia de la palabra, sea como sea, está soltero y va y tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Esta persona está pecando en su cuerpo, está cometiendo fornicación, pero también está pecando ¿contra quién?
contra Dios que estableció una ley que dice no fornicarás. Amén. Ahora vea la otra ilustración de la blasfemia. Usted viene y le habla a alguien de Cristo, a alguien que no conoce de Dios. Luego esta persona le dice, a mí no me hable nada de su Cristo. Es una denunciación y un rechazo directo ¿a quién? A Dios. Eso es blasfemia. Por eso que Jesús hace, ¿verdad? Cualquiera que peque y blasfemie. Es una denunciación o un rechazo directo a Dios. A mí no me venga con eso de Dios. Entonces, déjeme decirle que cualquiera de esos dos pecados, el pecado ya sea que comete alguien en su cuerpo o con su mente, es perdonado, y esta blasfemia que esta persona hizo en contra de Dios, ambos, ¿qué dice la Biblia? ¿Son qué? Perdonados. Pero la blasfemia en contra de ¿quién? Del Espíritu Santo, esa sí no es ¿qué? Aquí donde los que creen que Jesús es Padre y que Jesús es Espíritu Santo y que Jesús es Hijo, aquí no sé cómo explicarían este tema, porque aquí se quebrarían la cabeza. Ah, ¿cierto o no? ¿Cómo lo explicarían? No sé. Y caerían en la misma trampa que los fariseos. Es la verdad. Porque Jesús mismo está diciendo, si alguien peca y blasfemia, obvio, todo pecado y blasfemia es contra ¿quién? Contra Dios. Ese pecado es perdonado. Pero el pecado contra el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? 3 personas. ¿Un solo qué? Dios. Pero si yo creyera que Jesús es Padre y que Jesús que Jesús es Hijo y que Jesús es Espíritu Santo, entonces jamás podría explicar yo aquí, me hiciera un montón de bolas. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿cómo explico que el pecado y la blasfemia contra Dios es pecado, pero contra el Espíritu Santo no es pecado? Si yo creería que el Espíritu Santo es Jesús también. Entonces se da cuenta que usted en vez de adelantar va a retroceder. Pero cuando entendemos la deidad de Dios, cuando entendemos que Dios, mi amado hermano, manifestado en 3 personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entendemos muy claro esto. Todo pecado que el hombre comete, todo pecado o toda blasfemia que el hombre comete, mi amado hermano, lo comete ante Dios. Amén. Peca contra Dios. Todo ese pecado, toda esa blasfemia, así sean 10 o sean 1000 o sean 10,000 o sea una nada más, todas pueden ser ¿qué? Perdonadas. Una sola blasfemia es que no puede ser perdonada, y es la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia. El pecado que aquí habla el Señor Jesucristo, que puede ser perdonado, el Señor está hablando de todo pecado inmoral, todo pecado concerniente a pensamientos pecaminosos o acciones o decisiones pecaminosas. Mientras que la blasfemia aquí representa una denunciación o un rechazo, mi amado hermano, consciente de Dios o las cosas de Dios. Blasfemia también, según Mateo capítulo 2, ahí representa la blasfemia como una irreverencia desafiosa. Amén. En otras palabras, hablar abiertamente maldad en contra de ¿quién? De Dios. Difamarlo o querer burlarse de Dios. Eso también, según la palabra, es tomado como blasfemia contra Dios. Por ejemplo, usted está celebrando un culto, un servicio al aire libre, de repente pasan las personas en su troca ahí, se quedan viendo, mire estos locos ahí. ¿Sí me explico?
Están haciendo culto a un Dios que ni conocen. Eso es blasfemia. Eso se les es perdonado si ellos un día se arrepienten. Amén. Porque algunos de ustedes también se burlaron, ¿sí o no? De las cosas de Dios. O de alguien tal vez que un día les fue a hablar la palabra de Dios. Imagínense que eso no fuese perdonado, no hubiera nadie salvo. Nadie hubiera salvo. Entonces por eso es que hay que explicarlo bien esto, porque si no, olvídese, mi hermano, mandamos a todo el mundo al infierno. Entonces, esa es la blasfemia, cuando alguien directamente, mi amado hermano, rechaza a Dios o las cosas que son de Dios. A estos, dice el hombre que lleno de ignorancia, ¿verdad?, de Dios. Estos a perder su tiempo van a la iglesia. Si usted tiene un esposo que no conoce al Señor, imagínese cuántas veces su esposo no ha blasfemado contra Dios. Tú a perder tu tiempo vas, ni cambias. O sea que él sí está cambiando en la casa. ¿Sí me explico? Es como aquel cristiano que dice, yo no voy a la iglesia porque las iglesias están tan imperfectas y voy a perder mi tiempo ahí. O sea que él sí está perfecto porque no va a la iglesia. Si supiera él que, mi amado hermano, aún el apóstol Pablo dije, yo no lo he alcanzado todo. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que Dios nos ha traído acá. ¿Sí me explico? Porque no lo hemos alcanzado todo. Imagínense si yo lo hubiera alcanzado todo, yo no estuviera acá. Estuviera en el cielo. Porque el cielo es para los que han alcanzado todo, los que han ganado todo, los que han peleado todo y han ganado todo. Mientras tanto, aquí estamos, en la universidad de Dios, en la casa de Dios, para ser corregidos, instruidos, ser bendecidos, edificados. Amén. No para ser apaleados. Amén. Entonces a eso se refiere en cuanto a lo que es blasfemia. Es una irreverencia desafiante. Es hablar abiertamente, hablar maldad en contra de nuestro Dios santo, difamarlo o querer burlarse de él. Vamos a hacer esa referencia, esa pausa en Marcos 2:7. Ahí hay un hecho. Gracias a Dios por la lluvia. Me encanta cuando llueve, hermano. No sé si usted siente como que Dios mismo lo está abrazando con la lluvia. Yo prefiero que me abrace su lluvia y no el infierno. Mire si amén como se oyó. ¿Cierto o no? Verso 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, ¿qué dice? En sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo qué? Dios. ¿Sabe qué es lo irónico aquí? Que quienes estaban blasfemando eran ellos, porque estaban hablando maldad ¿contra quién? Contra Jesucristo. Eso es lo irónico, mis amados hermanos. Es como cuando alguien dice, lo que ustedes enseñan es pura mentira. Eso es lo irónico. Que lo que él está recibiendo no sé dónde, esas sí son mentiras. Así pasó con estos escribas, le dijeron, tú estás blasfemando a Jesús por lo que estás diciendo. Solo por ese hecho de hablar maldad contra Jesús, ya estaban ¿qué? Blasfemando. Eso es blasfemia. Desafiar directamente, hablar maldad contra el mismo Dios, eso es tomado como blasfemia. Y eso es perdonado por el Señor. Amén. Es perdonado rotundamente por el Señor. Hermano, no se preocupe, a su carrito no le va a pasar nada. Ya necesita una lavadita ya. Y gratis, sin pagar, a Mr. Car Wash. En el Antiguo Testamento
la pena, el castigo para dichas blasfemias, mi amado hermano, ¿sabe cuál era la pena? El castigo. Tenía que ser apedreado hasta morir. Si no lo cree, vamos a Levíticos 24. Versículo 16. ¿Tenemos? Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser ¿qué? Muerto. Mire nomás. ¿Qué más claro que esto? Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación, que dice, lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre del Señor, que muera. Ay, ay, ay. Dele gracias a Dios que esta ley no aplica el día de hoy, mi hermano. Porque entonces sí todos estuviéramos muertos. ¿Sí me explico? Y hay aquellos que quieren estar aferrados a la ley. Si estuvieran aferrados a la ley, ya estuvieran muertos por hipócritas. Porque la misma ley que dice el Nuevo Testamento los condenaría de pecadores. Pero en cambio nosotros, mira, ahora por gracia somos salvos. Por amor, por misericordia, somos salvos. Aleluya. Cualquiera que blasfemara contra Dios, cualquiera, mi amado hermano, que mostrara irreverencia, cualquiera que se atreviera a hablar malo ante los ojos de Dios, cualquiera que hablara maldad en contra de Dios, mi amado hermano, cualquiera que rechazara conscientemente a Dios, esa persona debería morir. Grábese esto. ¿Por qué cree usted que todos los israelitas que salieron de Egipto para la tierra prometida quedaron muertos en el desierto? Porque todos blasfemaron el nombre del Señor. No una vez, un montón de veces. No habían pasado ni un día y ya estaban blasfemando. No, ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor hubiera sido quedarnos ¿dónde? En Egipto. Eso es blasfema. Quejarse contra Dios. No lo alabaron, no le honraron, no le dieron gracia. Ya se les había olvidado el gran milagro de abrir el mar. Ya se les había olvidado con el poder con que Dios había abierto, mi amado hermano, el mar rojo. Y ahora, en vez de honrarle, agradecerle, en vez de servirle, ¿qué hicieron cuando Moisés se fue allá al monte Sinaí a construir un becerro de oro? Desafiaron a Dios, desafiaron el nombre del Señor, se quejaron contra Dios. En vez de darle honra, en vez de darle gracia. Por eso el libro de los Salmos dice: venid a la casa de Dios con acción de ¿qué? Con acción de gracia. Porque eso te libra de la blasfemia. Eso te ayuda para no blasfemar contra Dios. Hay de aquellas personas llamados cristianos que con ciega locura dicen: desde que sirvo a Cristo todas las cosas me salen mal. No, lo que pasa es que está sirviendo a Cristo a medias. ¿Sí me explico? La Biblia dice claramente, y Dios no es mentiroso: a los que aman a Dios, no importa el problema, no importa el hoyo donde caíste, si fue una cisterna, lo que sea, de la cisterna Dios sacó a José para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Obvio, si andas con un pie adentro y otro afuera, obvio que vas a estar peor que el mundo. Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es blasfemia. Aunque este pecado es perdonado,
en el Antiguo Testamento era penado con la muerte. Amén. Le voy a explicar por qué Dios condenaba instantáneamente este pecado. Porque tú y yo no fuimos creados para desobedecer. Tú y yo fuimos creados para obedecer. Tú y yo no fuimos creados para deshonrar. Tú y yo fuimos creados para honrar. Tú y yo no fuimos creados para ser malagradecidos. Tú y yo fuimos creados para ser agradecidos. Y déjeme decirle que aunque el hombre, el ser humano en el presente no acate estos mandamientos del Señor, un día como quiera Dios va a limpiar todo esto para volver todo original, a como debe ser. Y ahí donde usted y yo, los obedientes, los fieles, van a estar. Si ahorita el hombre, el ser humano no quiere someterse, no quiere obedecer, y déjeme decirle, Dios no es un tirano. ¿Verdad que Dios no es un tirano? Como muchos del mundo dicen. No, estos puros esclavos son. Déjeme decirle que no. ¿Verdad que nadie aquí los trae a la fuerza a ustedes? No. Yo nunca les he dicho, si no vienen a la iglesia se van al infierno. ¿Verdad que nunca? Porque usted mismo reconoce por su propia voluntad que en la casa de Dios ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios no es un tirano como el mundo piensa o cree. No, ¿para qué me voy a esa esclavitud? Dios, 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 Dios. Un día le van a clamar y no van a ser escuchados. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Un día lo querrás buscar y no se dejará encontrar. Ya no tendrá ningún business, ningún negocio con ningún pecador aquí en la tierra. Ahora es el tiempo de reconocerle, de honrarle, de bendecirle. Esa era la penalidad, ese era el castigo para los que blasfemaban contra Dios en el Antiguo Testamento. Pero aún así, dice Jesús, el pecado, ya sea el pecado carnal, el pecado, mi amado hermano, en el cuerpo, ya sea el pecado con la mente, ya sea el pecado de blasfemia contra Dios, aún así, dice Jesús, estos dos, el pecado y la blasfemia, ¿son qué? Perdonados. Si la persona confiesa y se arrepiente. Cualquier persona del mundo que blasfema contra Dios, sus pecados pueden ser ¿qué? Perdonados. Vamos a lo que dice 1 Timoteo 1:13. Primera Timoteo 1:13. ¿Lo tiene? Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Habiendo yo sido antes, ¿qué dice? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hasta Pablo dice que un día él fue también ¿qué? Blasfemó contra Dios, pero la gracia ¿qué? Lo alcanzó. ¿Usted cree que Pablo fue el único de los que blasfemó? Aunque no lo crea, Pedro también blasfemó contra Dios. Marcos 14:71. Vamos a ir rapidito.
Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Ay, ay, ay. Pero sabe, aún así, Dios ¿qué? Lo perdonó. Porque Pedro ya era un hijo de Dios. Y blasfemó aquí con maldiciones. I don't know Jesus Christ. No conozco a Jesucristo, aún conociéndolo. Blasfemó, rechazó el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios que no estamos en el tiempo de la ley. Y Pedro debería estar agradecido por ello. Si no, Pedro ahí en el instante hubiera muerto. Dijo: yo no conozco a Jesús, cuando él verdaderamente había andado con Jesús. Aún un cristiano puede blasfemar, ya que en cualquier pensamiento o palabra nosotros podemos, mi amado hermano, blasfemar el nombre del Señor. Ya que en cualquier palabra o pensamiento podemos nosotros, mi amado hermano, poner en bajo el nombre del Señor. Eso es blasfema. Cuestionar la bondad de Dios, cuestionar la sabiduría de Dios, cuestionar la justicia de Dios, cuestionar la fidelidad de Dios, cuestionar el amor de Dios, cuestionar la fidelidad de Dios. En la Biblia encontramos que es una forma de blasfemia contra Dios. Cuestionar la bondad de Dios, cuestionar la sabiduría de Dios, cuestionar la fidelidad de Dios. Cuando el cristiano escuche esto, dice: ay, pastor, lo siento mucho, pero ya siento que ya no puedo seguir adelante. ¿Cómo así? Le digo yo. ¿Que ya vino Cristo y ya vino por usted o qué? No, me dice, es que se me han venido un montón de situaciones y problemas y creo que ya no puedo seguir. O sea que la fidelidad de Dios en su palabra, usted la está echando a la basura. Lo que Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hermano, watch your mouth, or watch your brain, or watch your heart. Piense bien lo que está diciendo, porque lo que está diciendo, aunque usted no lo cree, es blasfemia contra Dios. O sea que lo que usted está diciendo, que lo que Jesús dijo es pura mentira, que Dios no lo va a galardonar por los problemas, por las luchas, por servir a Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que cada uno de los latigazos, cada uno de los problemas que él pasó por servir a Cristo, aumentaba sobre su vida un mayor peso de la gloria de Dios. Por eso que Pablo, usted no lo ve lamentando allá en la cárcel, no lo ve llorando cuando le están dando los latigazos, porque conocía que su Dios es fiel. Cuando cuestionamos la fidelidad de Dios, en la Biblia encontramos, esa es una forma de blasfemia contra Dios. Cuando tú dices: yo creo que Dios ni está conmigo. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios es mentiroso. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Así pasó con los israelitas. Todo lo cuestionaban, de todo se quejaban. Eso es blasfemia. Dice la Biblia: quejaos los unos a los otros. O dice: no temas, sé valiente. Usted no va a encontrar eso en la Biblia, quejaos, porque la queja es una forma de blasfemia contra Dios. En la queja le está diciendo tú a Dios: ¿sabes qué? No sirves para nada, no puedes hacer nada por mí, mejor me quejo.
Pero el que conoce a su Dios va a hablar como Sadrach, Mesach y Abednego. No le tenemos miedo al fuego, ni a ti, Nauconosor. Si tenemos que ir al fuego, sabemos que Dios tiene el poder para librarnos. Pero aún si no nos libra, Él es fiel. Él nos resucitará en el día postrero. Por eso vuelvo y no me cansaré de repetirlo. Mucho cristiano va a ir a la muerte sin ver la mano de Dios en su vida. Mucho cristiano va a ir a la tumba sin experimentar en su vida o en su hogar lo que es el favor de Dios en su vida. Porque muchos entran al camino a medias, muchos entran al camino para, como hacen muchos con el matrimonio, pues casémonos a ver qué pasa. Yo no me casé para ver qué pasaba. Yo me casé una sola vez para estar una sola vez. Y no me casé para experimentar. Me casé bajo convicción. Y tomé una decisión. Y esa decisión fue amar. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Esas son las personas que en el presente, y no digamos a la entrada de la eternidad, serán altamente recompensados. Porque desde que conocieron a Dios, sabieron que si estás en problema, fue la voluntad de Dios. Si pasaste una situación de enfermedad, si eres hijo de Dios y estás bien con Dios, reconoces por la palabra que fue la voluntad de Dios. Un pajarillo, dice Jesús, no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Contimás ustedes están en el centro de ¿qué? De la voluntad de Dios. Usted decide quejarse y blasfemar como los israelitas, o como hacía el salmista, dad gracias a Dios en todo, alabar a Dios en todo tiempo, exaltaré el nombre del Señor en todo tiempo, como Job. Perdí todo, pero bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué quería el diablo que hiciera Job? Que blasfemara. Mire, por eso de la esposa de Job ni se escribe mucho. Porque para que ella le pidiera a Job que blasfemara, quiere decir que ella ya había blasfemado. Después ya ni se menciona el nombre de su esposa. Tengan cuidado, mujeres que están aquí. No vayan a ser usadas por el diablo para que una de su familia blasfeme contra Dios. Sea usted, como dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos, algunas no necesitan las manos, la boca, más que suficiente para destruir. Este es uno de los órganos que más destrucción hace en el mundo. El chisme, la murmuración. Mi mamá decía boca aguada, las bocas aguadas. No te dije que no lo dijeras. Así nos decía. Y es la verdad. Tenemos que nuestro sí sea, ¿qué dice la Biblia? Sí. Y nuestro no sea, ¿qué? No. Entonces, aún el cristiano blasfemia contra Dios cuando cuestiona, ¿qué? La bondad de Dios, cuando cuestiona la sabiduría de Dios, cuando cuestiona la verdad de Dios, cuando cuestiona el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Todas esas son formas de blasfemia en contra de Dios. Pero aún así, todo eso es perdonado por la gracia. Juan, en el libro de Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero hay una excepción.
¿Cuál es la excepción del pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hasta ahora vamos a entrar al tema. ¿Verdad que sí entendió lo primero? Ahora sí vamos a entrar al tema. Pero volvamos a Mateo, capítulo 12. Pero al que hable contra el el final de 31, más la blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será ¿qué? Perdonada. El final de 32 dice algo parecido, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni cuando, ni en el venidero. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que hable contra el Espíritu Santo, dice, ese pecado no se le será ¿qué? Perdonado, ni hoy, ni mañana, ni cuando, ni nunca. Acuérdese que cuando Jesús dijo estas palabras, lo dijo bajo el contexto de lo que había sucedido con quienes, con los fariseos. Amén, que le estaban diciendo a Jesús, usted echó fuera ese demonio, ¿por quién? ¿De parte de quién? De Satanás. Bajo ese contexto, el Señor Jesús les estaba diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso sí no se les sería ¿qué? Perdonado. En otras palabras, los fariseos ya estaban, ellos mismos estaban destinando su alma, su vida para condenación perpetua. ¿Por qué razón? Porque aún viendo los milagros, estando enfrente de Jesús, no podían cuestionar que el milagro era de parte de Dios. Intentaron, pero ellos mismos se dieron cuenta de que verdaderamente no. Entonces, eso es lo que Jesús les está diciendo. Todo lo que yo he hecho, toda palabra que yo he dado ha sido por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién guiaba a Jesucristo a todos lados? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba sobre Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba con Jesús en él? El Espíritu Santo. Entonces dice, todo pecado contra el Espíritu ¿qué? Santo, ese no se le será ¿qué? Oh, esto está glorioso. Se lo voy a parafrasear. Es como que los fariseos le estuvieran diciendo, reconozco, Jesús, el poder sobrenatural que tienes. Reconozco que esos milagros verdaderamente nadie los puede hacer y solamente alguien que viene de Dios. Pero ¿sabes qué? No te voy a seguir. No te voy a creer y no te voy a aceptar. Ahora aquí la cosa está seria, porque aquí ya no están rechazando al Hijo del Hombre. Aquí están rechazando la obra del Espíritu. Jesús todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y aquí los fariseos están rechazando la obra del Espíritu Santo. No pudieron cuestionarla, pero no la aceptaron. No podían refutarla, pero no se rindieron al Espíritu Santo. Esta clase de personas no es que el no perdón venga de Dios, porque ¿cuál es la naturaleza de Dios? Perdonar, 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 perdonar. ¿Se recuerda cuando Pedro se le acercó a Jesús? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Porque este Juanito ya me trae con varias ya. ¿Hasta cuándo? Jesús le dice, hasta 7 le dijo Pedro, perdón. Y Jesús le respondió, 70. Entonces, el carácter de Dios es que perdonar, perdonar y perdonar. Pero cuando Dios dice el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar, no es que de Dios está viniendo a decir, ¿sabe qué? Aquel hermano que está aquí, sus pecados no se los voy a perdonar porque no me agrada, no me gusta porque es de allá de México.
No, Jesús está diciendo bajo el contexto de ¿qué? El rechazo rotundo de estos fariseos que viendo el poder del Espíritu Santo, viendo la obra del Espíritu Santo y no poder refutarla, aún así, ¿qué? Decidieron no creer que Jesús estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, y la obra era del Espíritu Santo. El que no cree a Dios por la obra del Espíritu Santo jamás va a creer. ¿Te das cuenta? Las puertas que cerró Jesús aquí para no perdonarlos no nació de Jesús. ¿De dónde nació? Del corazón de los seres humanos, del corazón de los que rechazan rotundamente la obra del Espíritu Santo. Qué glorioso es esto. Cuando ellos vieron la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de Jesús o a través de Jesucristo y concluyeron de que todo eso era del diablo. Eso es blasfemia directa contra el Espíritu Santo. Esa obra de milagro, esa obra de liberación que fue por el Espíritu de Dios que estaba en Jesús, eso dijeron ellos no es de Dios. ¿Es de quién? Del diablo. Entonces ahí la blasfemia ya es directamente contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted se dio cuenta cuántas personas no le hicieron burla a Jesús allá en la cruz? ¿Cuántos se recuerdan? Si eres hijo de Dios, sálvate. ¿Verdad que ahí no le dice Jesús, tu pecado no va a ser perdonado? Porque el pecado, la blasfemia era contra ¿quién? Contra Jesús. Y ahí viene la confirmación de lo que estoy diciendo. Y Jesús exclamó al cielo y le dijo, Padre, perdónalos. Porque esa blasfemia era contra Jesús, no era contra el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué lindo! Yo aguanto todo, pero el Espíritu Santo no. ¿Se recuerda lo que le pasó a Ananías y Zafira? Mintieron directamente contra el Espíritu Santo. Y por eso quedaron ¿qué? Muertos en el instante. Una estrofa del himno nacional de mi país dice: ay de aquel que con ciega locura escupe tu faz. Ay de aquel, pudiera traducirlo yo, que con ciega locura blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Me está escuchando? Y yo creo que no voy a poder terminar hoy porque hay otra profundidad de blasfemias contra el Espíritu Santo que no son, mi amado hermano, como el de los fariseos, pero son personas llamados cristianos que usan el nombre del Espíritu Santo en vano, que dicen así dice el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no ha dicho nada. Eso lo vamos a dejar para despuesito. Aquí estamos bajo el mismo contexto con el cual Jesús está hablando en este momento y no queremos salirnos de aquí, porque tanto esos fariseos no tienen perdón, pero tienen que tener cuidado mucho cristiano hoy en día, mucho pastor hoy en día, mucho líder hoy en día, que con tal de tener a la gente siempre con ellos, en cada administración les está dando palabra. Así dice el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no está diciendo nada. Si ya el Espíritu Santo ya habló a través de la palabra, ¿qué más quiere usted? Yo no sé qué va a hacer con estas personas que tomaron el nombre del Espíritu Santo en vano, solo para impresionar a alguien y solo para poner contento a alguien por un momento. Yo no, mi hermano. Yo mejor le digo a alguien, a un hermano, mire, yo le digo esto,
o yo le aconsejo esto. Pero yo no puedo estar tomando el nombre del Espíritu Santo diciendo el Espíritu de Dios me dice que aquí hay una hermana que le duele el estómago cuando hay un montón que le duele en el estómago. Eso es tomar el nombre del Espíritu Santo en vano. De la misma manera como alguien en ignorancia toma el nombre de Dios en vano. Eso es delicado. Sin embargo, no vamos a entrar más profundo en esa área. Estos fariseos habían visto todo a través de Jesucristo. Mas, sin embargo, ellos rechazaron toda obra del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? De Jesucristo. El perdón es basado en arrepentimiento por fe. ¿En quién dice la Biblia? En Jesucristo. Por fe somos salvos. Por gracia soy salvo. Dice, ¿por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien verdaderamente pide perdón, mi amado hermano, se arrepiente con fe en Jesucristo, ¿cierto? Sin embargo, estos fariseos concluyeron, hicieron su propia conclusión de que Jesucristo estaba lleno no del Espíritu Santo, sino que estaba lleno ¿de quién? Del diablo. En otras palabras, los fariseos no iban a aceptar, grabes esto, no iban a prestar atención al mensaje de arrepentimiento y jamás iban a poner su fe en Jesús. Aquí es donde les quería arrinconar. ¿Te das cuenta que este pecado imperdonable no vino por Jesús o no nació por Jesús, sino nació por la reacción, por el recibimiento que la gente le dio al Espíritu de Dios que estaba en Jesús? Es lo mismo como el infierno. Dice la Biblia que el infierno no estaba preparado para el ser humano, el infierno estaba preparado para los ángeles nada más. El hombre pecó, entonces el infierno también se abrió ahora ¿para quién? Para el ser humano también. ¿Te das cuenta? Nosotros mismos damos iniciaciones a reacciones de Dios, porque la naturaleza de Dios no es condenar, sino que es que perdonar, pero basado en la actitud del ser humano. Entonces viene Jesús y dice, de la manera como ustedes se comportan, de la manera como ustedes están recibiendo el Espíritu que está en mí, déjenme decirles que ustedes nunca se van a arrepentir, porque teniendo toda ya la evidencia, no pudieron refutar nada contra mí. Y ustedes mismos están diciendo, yo estoy lleno del diablo y lo que hago es del diablo. ¿Qué más queda? Ustedes mismos se están condenando. Ese pecado, por esa razón, es que no tiene ¿qué? Perdón. Porque esas personas nunca llegarían a arrepentirse.